Bueno, entonces hablemos del primer tema, que es expresión génica y sus procesos. La expresión génica es el proceso que la célula utiliza para producir las moléculas que necesita, mediante la lectura del código genético escrito en el ADN. Los procesos de la expresión génica pues varían según el tipo de célula que vamos a estudiar. Por ejemplo, célula procariota realiza los procesos de transcripción y traducción. La célula eucariota, la transcripción, maduración del ARN y la traducción. En la imagen que tenemos acá, pues tenemos un ejemplo de célula humana como célula eucariota, y una de sus características es que cada proceso, ¿verdad?, tiene un sitio en especial o específico de la célula para realizarse, mientras que la bacteria como célula procariota en un mismo sitio se realizan dichos procesos. Pero vamos a conocer qué es transcripción. Transcripción es el primer paso de la expresión génica, pues en esta etapa consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. En otras palabras, es un proceso a través del cual se sintetizan las diferentes clases de ARN, usando como plantillas segmentos específicos del ADN como son genes que contienen la información necesaria para producir ARN mensajero, ARN ribosomal o ARN de transferencia. Estos ARN pues tienen una función en especial cada uno, como por ejemplo el ARN mensajero, ¿verdad?, que copia la información del ADN nuclear y la transporta hacia el ribosoma. En la imagen que tenemos acá pues tenemos un ejemplo de ADN que está compuesto pues por dos cadenas antiparalelas, que una va de 5 a 3 y otra de 3 a 5, y también compuesto por bases complementarias. Más adelante vamos a conocer las etapas, mientras ahora vamos a conocer las características de la transcripción. Una de ellas, pues la transcripción tiene un sentido de dirección de 5 a 3. ¿Cómo así? En la imagen podemos observar que para tener el ARN de 5 a 3 vamos a tomar lo que es la cadena molde del ADN, que va de 3 a 5. Otra de las características pues es sintetiza diferentes ARN, como lo mencionaba anteriormente, y en las células eucariotas existen numerosos factores de transcripción implicados, así como potenciadores y silenciadores, activadores o represores. Así como también les mencionaba, la transcripción ocurre en el núcleo. Y una de las características más importantes es que en la transcripción necesitamos la enzima llamada ARN polimerasa, ¿verdad? Como lo muestro acá en el cuadro, que hay tres tipos de ARN polimerasa, ¿verdad? Se diferencian por su localización y por el producto que nos dan. Como por ejemplo, ARN polimerasa 1 se localiza en el nucleolo y en el producto nos da un ARN ribosomal, y así nos vamos con los diferentes tipos de ARN polimerasa. Vamos a hablar ahora acerca de las etapas de la transcripción. Son tres etapas. Empezamos con la etapa número 1, que es la iniciación. Pues el ARN polimerasa necesita encontrar un sitio promotor. En las células eucariotas es comúnmente pues encontrar un sitio promotor llamada caja tata, es decir, una secuencia de timina, adenina, timina, adenina, ¿verdad? Y ese es el sitio promotor para que pueda iniciar la transcripción. La segunda etapa es la elongación, ¿verdad? Es donde pues las hebras se abren, ¿verdad?, para que puedan transcribir el ARN, y las diferencias acá, y muy importante, es que las bases complementarias en el ARN cambian. ¿Cómo así? Guanina y citosina siguen siendo complementarias en el ARN, pero adenina y timina cambia. Adenina y timina se utiliza solo en ADN, y en ARN vamos a cambiar timina por uracilo. Es decir, si tenemos adenina, vamos a colocar uracilo, ya no timina. Pero si tenemos timina, vamos a colocar adenina. En la etapa 3, que es terminación, el ARN polimerasa necesita también encontrar su sitio de terminación para que pueda finalizar la transcripción y dar como resultado un transcrito primario. Continuaremos hablando sobre lo que es el procesamiento del transcrito primario. El transcrito primario es una molécula de ARN monocatenario que se obtiene inmediatamente después de la transcripción. El transcrito primario en eucariotas se caracteriza básicamente porque está formado por la unión de intrones o fragmentos no codificantes y los exones o regiones codificantes. En eucariotas estos transcritos primarios requieren modificación post-transcripcional para la obtención de moléculas de ARN plenamente funcionales. En este proceso de maduración se eliminan los intrones, transformando el transcrito primario en ARN mensajero maduro, que será convertido en proteína en el proceso de la traducción. Continuaremos viendo lo que son las diferencias en síntesis y maduración de los ARN ribosómicos y ARN transferencia. En la maduración podemos ver que el ARN ribosómico, en el transcrito primario del ARN ribosómico, tiene aproximadamente 13.000 nucleótidos que contienen los genes del ARN ribosómico. Y en el transferencia podemos ver que la eliminación de nucleótidos extra en los extremos 5' y 3' son catalizados por los ARN P y D respectivamente. En la síntesis podemos destacar que en el ARN ribosómico se condensan con el 5S transcrito de genes nucleolares, con la ARN polimerasa 2, y originan la subunidad 60S. En el ARN transferencia, cabe destacar que en el fin de la transcripción de los ARN transferencia ocurre con la señal de 3 timinas en la secuencia de ADN. La traducción es cuando
una secuencia de ARN mensajero se convierte en una secuencia de nucleótidos en la síntesis proteica. Algunas características es que la transferencia de un gen a proteínas se completa del dogma central. También que hay ARN de transferencia especial de iniciación llamado ARNT metionina. También que los ARN mensajeros tienen una secuencia distinta para cada polipéptido sintetizado, que se necesitan factores proteicos para la traducción. Es un proceso rápido, en procariotas se estima la velocidad de 20 aminoácidos por segundo y en eucariotas de 2 a 4. El ARN mensajero puede ser monocistónico, que sintetiza solo una proteína, y los policitrónicos, que pueden sintetizar varias proteínas en varios puntos de inicio. Vamos a hablar sobre los componentes del complejo traduccional. Están los ribosomas, que ayudan al proceso de síntesis de polipéptidos, los ARN transferencias, que alinean los aminoácidos en el orden correcto a lo largo del molde ARN mensajero. Está el aminoácido ARNT sintetasa, que es una enzima que une los aminoácidos a sus moléculas correspondientes. El ARN mensajero, como ya habíamos hablado, lleva a codificar la información de la secuencia de aminoácidos para una proteína. Luego hablaremos sobre las fases de la traducción y esta activación de aminoácidos que se lleva a cabo por la enzima aminacil ARNT sintetasa y la hidrólisis de 2 moléculas de ATP. Comenzamos con la iniciación, que comienza con la unidad de la subunidad menor al ARN mensajero con la asistencia de factores de traducción. Luego se coloca el codón de inicio auge al sitio P y reconoce al codón para iniciar la traducción. La iniciación termina cuando el complejo ribosomal está completo. La elongación es el crecimiento de la cadena polipeptídica y la adición de nuevos aminoácidos al extremo carboxi terminal. Y la terminación se da cuando en el sitio A se eleva un codón de paro y los factores de liberación RF imitan al RN de transferencia reconociendo directamente el codón de terminación. Como podemos ver en la imagen, se puede ver la parte de la iniciación, elongación, y cuando el ARN mensajero se desplaza hacia adelante y expone al nuevo codón. El polirribosoma son varios ribosomas que están traduciendo una molécula de ARN mensajero, un molde, como podemos ver en la imagen. Pueden ser muchísimos ribosomas. Las modificaciones posttraduccionales que se da es la remoción de aminoácidos, como se da en la metionina, que es el aminoácido inicial, la adición de cadenas a grupos químicos funcionales para aumentar los aminoácidos, el control de plegamiento que se da por las chaperonas, la asociación de coenzimas y la proteólisis, que es la marca de las proteínas que puedan ser degradadas, y la ubiquitinación, llevar a las proteínas que ya fueron marcadas a la proteólisis. También se puede dar el folding, que es pegarlos de manera adecuada, como ya hablamos de las chaperonas, y el rompimiento proteólico, que la proteína se rompe en sitios específicos. Para sacar una secuencia, de una secuencia se pueden sacar 4 proteínas. Un ejemplo de esto es el rompimiento de la insulina. Niveles de control de expresión genética. Hay 5 niveles de expresión genética y su regulación, los cuales son el genoma, la transcripción, el procesamiento del RNA en el núcleo y su exportación, la traducción y procesos posttraduccionales. El control de expresión genética comienza con el genoma, esa modificación irreversible del DNA y de las histonas mediante la adición o eliminación de grupos metidos a la citosina y la modificación de las histonas por adición o eliminación de grupos químicos. También en el genoma se encuentra la regulación de cromatina y cambio epigenético, que este es donde no hay un cambio de las bases de un gen específico. La transcripción es un punto regulador que determina la frecuencia y o la velocidad de inicio de transcripción. Las proteínas del factor de la transcripción se fijan en secuencias específicas de DNA de un gen y promueven o reprimen su transcripción en un RNA. El control post-transcripción comienza con el procesamiento del RNA, en el cual se procesan los transcritos primarios del RNA para la regulación de la expresión genética. Todos los transcritos del RNA experimentan la adición de un casquete 5' y una cola poli A en 3'. La metilación, el corte y empalme, expresión ajuste de exones y la eliminación de intrones. El ajuste alternativo del RNA es un tipo de control importante para formar nuevos mRNA del mismo pre-mRNA, para así que un gen genere más productos. La estabilidad del RNA. El curso de vida de una molécula de mRNA en el citosol afecta cuántas proteínas pueden hacerse de ellas. Pequeños ARN reguladores llamados miRNA pueden unirse a mRNA objetivos y hacer que se corten. La traducción de un mRNA puede aumentarse o inhibirse por los reguladores. Por ejemplo, los miRNA a veces bloquean la traducción de sus mRNA objetivos en vez de cortarlos. Los mecanismos post-traducción participan en la modificación de estructura y función de las proteínas. Después que la traducción de las moléculas de mRNA ha fabricado una cadena polipeptídica, se comienza con la regulación de la actividad del polipéptido. Las células se encuentran mecanismos de control de velocidad de síntesis de proteínas y mecanismos que controlan el tiempo en que las proteínas específicas sobreviven. La degradación de determinadas proteínas comienza con la ubiquitina. Esta se une a una proteína diana mediante 3 componentes: la enzima activadora de ubiquitina E1, la enzima que conjuga ubiquitina E2 y una proteína de reconocimiento de sustrato E3, para formar al final cadenas cortas de ubiquitina. Estas son reconocidas por el proteasoma, proteasas de citosol, que se unen a proteínas de ubiquitina y eliminan sus cadenas. Estas se dirigen al canal central del proteasoma
y sus enlaces son hidrolizados en un proceso dependiente de ATP, generando polipéptidos pequeños. Los degrones son aminoácidos que permiten que ciertas proteínas sean degradadas. El ciclo celular es una serie de acontecimientos que tiene lugar en la célula durante su crecimiento y división. Y la división celular significa la duplicación de material genético para luego repartirlo a dos células hijas. El ciclo celular se divide en dos partes, que es la interfase y la fase M, que significa mitosis. Nos vamos a centrar en lo que es la interfase. Es la etapa más larga del ciclo celular. En esta etapa comienza el crecimiento de la célula y aquí comienza una gran cantidad de actividad metabólica y se divide en tres partes, lo que es la G1, S y G2. En la G1, que es la más larga y la más irregular, aumenta de tamaño porque necesita muchos nutrientes para poder dividirse. En la fase S, que significa síntesis, aquí se va a sintetizar el ADN y los centrosomas. Y en la G2 va a continuar el crecimiento y se va a sintetizar una gran cantidad de proteínas. En algunas células va a existir lo que es la G0, que es como un periodo de dormancia o cuando la célula ya no se va a dividir. En este caso son células muy especializadas como que son las neuronas o las células musculares. Empezamos con lo que es la replicación del ADN. Vamos a tener algunos factores importantes como lo que son secuencias de ADN y ARN. En ADN tenemos las secuencias de replicación autónoma, ARS, que son secuencias que nos van a indicar dónde se va a situar el ADN polimerasa. Y tenemos los que son los primer, que son secuencias de ARN, que también van a ayudar a la replicación. Va a ser como una huella, un molde para empezar la replicación. Tenemos lo que es el ADN polimerasa, que es una proteína fundamental, y tenemos variedades de esta proteína, como la que es el alfa, que sintetiza los primer, la beta, que repara cuando se retiran los primer, la gamma, que es donde va a ser la replicación en las mitocondrias, del ADN de las mitocondrias, la delta, que va a sintetizar la hebra líder y remover los primer, y la epsilon, que va a reparar y crear replicaciones adicionales al ADN. Tenemos la proteína ORC, que es el complejo de reconocimiento de origen. Esta se va a unir a la secuencia ARS, que es para ubicar al ADN polimerasa. Tenemos la proteína helicasa, que va a abrir las dos hebras, va a romper los enlaces de hidrógeno para separar las dos hebras. Tenemos la polimerasa 1 y 2, que va a evitar que se enrolle lo que es el ADN, va a desnaturalizar el ADN para que se desenrolle. Tenemos el RPA, que es proteína de replicación A, evita que las hebras se vuelvan a unir. Y tenemos la primasa, que es el que va a crear los primer. Unidos al ADN polimerasa tenemos algunas proteínas como la de RFC, que son proteínas de enganche de carga, ayudan a cortar el ADN polimerasa y los primer. Tenemos lo que son las PCNA, que son proteínas de enganche deslizante, mantienen el ADN polimerasa asociado a las dos hebras molde. Tenemos lo que es la ligasa, que forma enlaces fosfodiéster, o sea, va a volver a unir las dos hebras. Y por último tenemos la telomerasa, que la telomerasa va a ser un extra que al momento de retirar los primer y no encaje el ADN polimerasa, ya no pueda completarlo, la telomerasa va a ayudar a completar la secuencia. Aquí tenemos algunas imágenes que nos pueden ayudar. Tenemos de este lado la topoisomerasa, que va a desenrollar el ADN. Tenemos aquí la helicasa, que va a empezar a romper lo que son los puentes de hidrógeno. Y tenemos aquí la primasa, que va a crear los primers. Son estas secuencias verdes que se miran aquí en la imagen, para que el ADN polimerasa se pueda encajar a los ARS con ayuda de los ORC. También tenemos los que son las proteínas encargadas de que la polimerasa, el ADN polimerasa, no siga la secuencia y que se una a lo que es el ARS, que son las PCNA y las RFC. También tenemos aquí lo que son los fragmentos de Okazaki, que son estos fragmentos de ADN que va a servir para que, estos son fragmentos para la replicación. Tenemos aquí la hebra líder y la hebra atrasada. ¿Qué significa esto? El ADN polimerasa solo puede sintetizar o solo puede replicar de 5 a 3'. Siempre va a haber una hebra que va a favor del sentido, o sea, va a ir correctamente, que va a ser la hebra líder. En esta se va a crear el primer, que es esta secuencia verde, y luego se va a empezar a crear todo el fragmento de ADN. Pero en la hebra atrasada, como es antiparalela, tiene que crear un primer, sintetizar, pero al momento de que se vuelva a abrir la hebra necesita crear otro primer para volver a sintetizar otro fragmento. Ese es el fragmento de Okazaki. Es un fragmento que al momento de volverse a abrir tiene que crear otro primer y crear otra secuencia. Como tenemos una gran cantidad de primers, aquí entra lo que son las ADN polimerasas, que ya vimos anteriormente, que van a retirar los primer y van a completar la secuencia. Y por último tenemos la ligasa, que va a unir estas dos hebras al momento de terminar la replicación.
Mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es un tipo de división celular en el cual una célula, la madre, se divide para producir dos nuevas células, las hijas, que son genéticamente idénticas entre sí. La mitosis se encuentra regulada por ciclinas, sinasas dependientes de ciclinas, factor promotor de la maduración, complejo de la anafase ciclosoma. La mitosis contiene varias fases, una de las cuales es la profase. Esta a su vez se divide en profase temprana y tardía. En la profase temprana ocurre que la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras nuevas. El núcleo desaparece, los cromosomas comienzan a condensarse y el uso mitótico empieza a formarse. La profase tardía. El uso mitótico comienza a capturar a los cromosomas y organizarlos en el ecuador de la célula. Metafase. El uso ha capturado todos los cromosomas y se encuentran alineados en el ecuador de la célula, listos para ser divididos. La anafase. Las cromátides hermanas se separan y son aladas hacia polos opuestos de la célula por medio de los microtúbulos. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer estructuras. Por ejemplo, el núcleo reaparece, la membrana nuclear reaparece, el uso desaparece y los cromosomas comienzan a descondensarse. En la citocinesis, esta es la fase final, en la cual se divide por completo la célula en dos células hijas, como ya se había mencionado. La meiosis es un proceso de división celular a partir de unas células diploides va a generar 4 células haploides. Estos se dan células sexuales o en gametos. Existe un cambio en el cual la célula se reparte solo por la mitad del material genético. Esto ocurre en dos etapas, siendo meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, los pares homólogos son los que se separan y las cromátidas hermanas durante la meiosis 2. Ocurren 4 fases, que es profase, metafase, anafase y telofase. Antes de entrar al proceso de división, pasa por un proceso de interfase en el cual en la G1 la célula crece, en la fase S los cromosomas se van a ser copiados y en la fase G2 se prepara para poder ser dividida. La meiosis 1 tiene 3 implicaciones, que es la división reduccional, la recombinación genética y la diversidad genética. Durante la profase 1, cada cromosoma se va a juntar con su par homólogo y solo va a poder juntar la mitad de su ADN. Aquí la envoltura nuclear y nucleolo se desorganizan. La profase 1 ocurre durante 5 etapas, que es el leptoteno, los cromosomas comienzan a condensarse a partir de su cromatina, el paquiteno, el cual los cromosomas homólogos comienzan su apareamiento, y está el closing over, aquí se le llaman tetras, el cigoteno, en el cual los cromosomas homólogos comienzan a aparearse, y estos puntos en los cuales se unen se les llama sinapsis. Luego diploteno, los cromosomas homólogos comienzan a repelearse, y los puntos en los cuales estos quedan unidos se les llaman quiasmas. La diacinesis, los quiasmas comienzan a separarse a los extremos de los mismos. Luego está metafase 1, en el cual los cromosomas homólogos se acoplan en la placa metafásica y se unen al uso que ya ha sido formado. Luego en la anafase 1, los cromosomas homólogos se ven separados hacia los polos opuestos, sin embargo las cromátidas hermanas permanecen unidas. Luego en la telofase 1, los cromosomas llegan hacia sus polos opuestos y en algunos organismos la envoltura nuclear se vuelve a formar. Se generan 2 células haploides y por lo general la citocinesis ocurre al mismo tiempo que la telofase 1. La meiosis 2 es un proceso más corto y más simple que la meiosis 1. Esto es una meiosis para células haploides. La profase 2, los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se desaparece. Los centrosomas en algunos casos se vuelve a desaparecer también y el uso se forma entre ellos. Los microtúbulos comienzan a poder capturar cromosomas. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en la placa metafásica. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan hacia los polos opuestos. Y en la telofase 2, las membranas nucleares se van a formar alrededor de cada juego de cromosomas, dividiendo la citocinesis en 4 células hijas y también se vuelve a formar en algunos casos la membrana nuclear. Algunas proteínas reguladoras que utilizan es la RINCO-A, que es un coactivador de la sinasa dependiente de ciclina 2, en la cual estas son importantes para poder llevar a cabo la meiosis. Se van a centrar en los telómeros o donde se localiza la sinasa dependiente de ciclina 2. Están las coenzinas, que son también esenciales para los cromosomas durante la meiosis, y las condensinas, que son para poder compactar la cromatina y poder darle esa forma robusta para poder soportar el estrés que se ven sometidos durante la segregación cromosómica. El siguiente tema es mutaciones durante la meiosis. Una mutación es todo cambio que afecte al material genético, como ADN, cromosomas o cariotipo. Las mutaciones se producen en células somáticas o germinales. Pueden ser heredables, solo se afectan a las células germinales. Su origen puede ser natural o inducido y tiene efecto perjudicial, neutro o beneficioso. Su clasificación puede ser mutaciones cromosómicas estructurales, que son aquellas las que van a producir cambios en la forma o en el tamaño de los cromosomas ocasionados por deleciones, duplicaciones, inversiones o translocaciones, como podemos ver en pantalla. La siguiente sería mutaciones cromosómicas numéricas, que lo que va a alterar van a ser el número de cromosomas. Y este también está subdividido por euploidías y aneuploidías. Veremos la definición de genotipo y fenotipo. El genotipo es la colección de genes de un individuo, y a la expresión del genotipo que va a contribuir rasgos observables a un individuo se le va a denominar fenotipo. Como son características observables, es como el color de ojos, la altura o el grupo sanguíneo. El polimorfismo genético. Bueno, esto va a implicar una de 2 o más variantes en una secuencia particular de ADN. Como podemos ver en la pantalla, en la parte de arriba se presenta polimorfismo de un solo nucleótido.
y en la parte inferior se verá el polimorfismo de número de repeticiones.